¿Alguna vez has sentido que dependes de los demás para sentirte bien? Hoy quiero mostrarte cómo romper con esa dependencia y transformarte en alguien que encuentra fuerza en el autocuidado. Quédate conmigo, porque juntas descubriremos cómo dar el primer paso hacia una vida más libre y auténtica. Durante años, mi bienestar estuvo condicionado por los demás. Si alguien estaba molesto conmigo, sentía que todo se desmoronaba. Un comentario negativo, un gesto de desaprobación, bastaban para derrumbar mi estado de ánimo y arrastrarme a una espiral de culpa y ansiedad. Por otro lado, si recibía un elogio o un gesto de reconocimiento, sentía que todo tenía sentido, como si esos momentos definieran mi valor. Sin darme cuenta, había entregado las riendas de mi felicidad a las personas que me rodeaban. Mi día a día era como caminar sobre una cuerda floja, tratando de evitar cualquier error que pudiera generar descontento en los demás. Me esforzaba por complacerlos, por cumplir con sus expectativas y por mantener la armonía a cualquier costo. Pero ese costo era alto. Mi bienestar emocional dependía completamente de factores externos y eso me mantenía en un vaivén constante. Si alguien estaba contento conmigo, me sentía bien, aunque fuera momentáneo. Pero cuando algo iba mal, cuando no lograba cumplir con lo que los demás esperaban, sentía que todo mi mundo se desmoronaba. Esa inestabilidad se volvió parte de mi vida, al punto de que la acepté como algo normal. A pesar de todo, en el fondo sabía que algo no estaba bien. Había momentos de silencio, esos pocos instantes en los que lograba estar a solas conmigo misma, en los que una pequeña voz interna intentaba hacerse escuchar. Esa voz me decía que mi vida no debía ser así, que mi valor no podía estar tan ligado a las opiniones y emociones de los demás. Pero siempre encontraba la forma de ignorarla. Me convencía de que esa era la realidad, de que no había otra manera de vivir. Sin embargo, no podía negar lo evidente. Me sentía agotada, como si estuviera corriendo una carrera interminable sin saber hacia dónde me dirigía. Perdida, porque no sabía quién era más allá de los roles que asumía para los demás. Y desconectada de mí misma, porque hacía tanto tiempo que no escuchaba mis propias necesidades, que no sabía qué era lo que realmente quería. Lo más frustrante era que no sabía cómo cambiar. Por más que esa pequeña voz interna intentaba guiarme, no tenía idea de por dónde empezar. Sentía que estaba atrapada en un ciclo del que no podía salir, pero sabía que algo debía cambiar. Esta forma de vivir no podía ser sostenible. Fue en ese punto de agotamiento y confusión cuando ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un llamado al cambio que me obligó a replantearme todo lo que había estado haciendo hasta ese momento. Un día, algo en mí cambió. Había pasado una semana particularmente agotadora. Me había esforzado al máximo para agradar a todos, cumpliendo expectativas que no eran mías y diciendo sí a todo, incluso cuando mi interior pedía lo contrario. Cada día se sentía más pesado que el anterior, y al llegar al final de esa semana estaba tan cansada que apenas podía pensar con claridad. Me encontraba sentada en casa, mirando al vacío, cuando alguien cercano me dijo algo que cambió todo. Si tu felicidad depende de los demás, nunca serás realmente libre. Esa frase fue como un golpe directo al corazón. No era algo que esperaba escuchar, pero de alguna manera sabía que era cierto. Esa noche, esas palabras se quedaron conmigo, repitiéndose una y otra vez en mi mente. ¿Cómo podía depender tanto de los demás para sentirme bien? ¿Por qué permitía que las emociones y opiniones de otros definieran mi valor? Mientras reflexionaba, me di cuenta de algo doloroso pero necesario. Había vivido toda mi vida construyendo una identidad basada en la aprobación externa, dejando de lado mis propias necesidades y deseos. Esa frase fue un llamado a replantearme todo. Por primera vez, empecé a preguntarme qué pasaría si las cosas fueran diferentes. ¿Qué significaría encontrar mi felicidad desde adentro en lugar de buscarla afuera? Era un pensamiento aterrador, porque significaba enfrentar una realidad que había evitado durante años, pero al mismo tiempo
Era liberador. Por primera vez sentí una chispa de esperanza. Ese momento marcó el inicio de mi viaje hacia el autocuidado. Decidí que ya no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta entonces. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que algo debía cambiar. Era momento de aprender a cuidarme, a escucharme y a construir una relación conmigo misma. Esa decisión no fue fácil. El miedo al cambio estaba ahí, recordándome todos los riesgos. ¿Qué pasaría si decepcionaba a los demás? ¿Y si me alejaba de personas importantes en mi vida? Pero algo dentro de mí era más fuerte, una necesidad urgente de recuperar mi libertad y mi paz interior. Con esa idea en mente, me comprometí a buscar respuestas. Sabía que no podía hacerlo sola, así que decidí aprender, explorar y, sobre todo, permitirme cometer errores en el proceso. Este llamado al cambio fue el primer paso hacia una transformación que, aunque desafiante, me llevaría a un lugar de mayor conexión y bienestar. Así comenzó mi camino hacia el autocuidado, lleno de lecciones y descubrimientos que estaban por venir. Sabía que este cambio no sería fácil, y también sabía que no podía hacerlo sola. Mi primer paso fue buscar ayuda. Necesitaba entender qué significaba realmente cuidarme a mí misma, algo que, hasta ese momento, parecía un concepto abstracto. Decidí sumergirme en el aprendizaje. Comencé a leer sobre el amor propio. Descubrí que era mucho más que frases bonitas o momentos de spa. El amor propio implicaba establecer una conexión profunda conmigo misma, aprender a escuchar mis necesidades y, sobre todo, a priorizarlas sin sentir culpa. Leer sobre la importancia de esta relación interna fue revelador. Por primera vez, entendí que no estaba rota, solo necesitaba reconectarme conmigo misma. En mi búsqueda, también encontré videos de personas que habían recorrido caminos similares. Sus historias de superación me inspiraron y me ayudaron a ver que no estaba sola en esta lucha. Escuchar sus experiencias me dio esperanza y me permitió identificar patrones que también estaban presentes en mi vida. Cada uno de esos relatos fue como un faro, guiándome hacia las herramientas y prácticas que podían ayudarme. Una de las prácticas más transformadoras que adopté fue la meditación. Al principio, fue complicado. Mi mente, acostumbrada al ruido constante de las preocupaciones externas, no quería quedarse quieta. Pero con el tiempo, esos momentos de silencio se convirtieron en un espacio seguro donde podía escucharme a mí misma. La meditación me permitió conectar con mis emociones de una manera que nunca antes había experimentado. Aprendí a identificarlas, a observarlas sin juzgarlas y finalmente a aceptarlas como parte de mí. También descubrí que, para avanzar, necesitaba dejar de buscar validación externa. Este fue uno de los mayores desafíos, pero también uno de los más liberadores. Entender que mi valor no dependía de los elogios o la aprobación de los demás me permitió empezar a construir una base sólida de autoestima desde adentro. Cada pequeño paso hacia la independencia emocional se sentía como un logro gigante. Estos recursos se convirtieron en mi guía. A medida que exploraba estas herramientas, comencé a sentirme más preparada para enfrentar los desafíos que sabía que vendrían. Aprendí a ser paciente conmigo misma, a celebrar cada pequeño progreso y a confiar en que, aunque el camino sería difícil, valía la pena. Este periodo de aprendizaje fue como sentar las bases de una nueva forma de vivir. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero cada paso que daba me acercaba más a la persona que quería ser. Con estas herramientas y esta nueva perspectiva, me sentí lista para enfrentar los obstáculos que inevitablemente llegarían en mi camino hacia el autocuidado y la libertad emocional. Los desafíos no tardaron en aparecer. A medida que avanzaba en este camino hacia el autocuidado, me di cuenta de que no todos a mi alrededor estaban listos para aceptar mi cambio. Personas cercanas comenzaron a notar que algo era diferente. Comentarios como, «Antes siempre estabas disponible» o «¿Por qué estás tan distante últimamente?»,
se convirtieron en una constante. Aunque sabía que mi cambio era necesario, estas palabras calaban profundo. Me hacían dudar, y por momentos el peso de la culpa era abrumador. Algunos incluso me acusaron de ser egoísta. Escuchar esas palabras fue doloroso, porque durante mucho tiempo había creído que el sacrificio por los demás era lo que definía mi valor. Ahora, al priorizarme, sentía que estaba traicionando esa imagen que había construido. Pero, al mismo tiempo, sabía que continuar viviendo de esa manera no era sostenible. Otro de los mayores desafíos fue enfrentar mi tendencia natural a buscar aprobación. Era como un reflejo automático. Cada vez que tomaba una decisión, me encontraba buscando señales externas de que estaba haciendo lo correcto. Cuando no las obtenía, la inseguridad se apoderaba de mí. Era como si una parte de mí quisiera volver al viejo patrón de complacer a los demás para evitar la incomodidad. Hubo días en los que sentía que no estaba avanzando. Días en los que recaía en viejos hábitos, diciendo sí cuando quería decir no, o dudando de mis límites al primer signo de incomodidad en otra persona. Esos momentos eran frustrantes, pero también me enseñaron algo importante. El cambio no es lineal. Aprendí a ser más compasiva conmigo misma, a entender que cada recaída era una oportunidad para reflexionar y aprender. A pesar de las dificultades, cada pequeño logro me daba la fuerza para seguir adelante. Establecer un límite, aunque fuera pequeño, era una victoria. Elegir algo que realmente quería, en lugar de lo que otros esperaban de mí, era un acto de valentía. Cada uno de estos pasos, por insignificante que pareciera, me recordaba por qué había comenzado este viaje. Con el tiempo, también empecé a notar algo hermoso. Las personas que realmente me valoraban comenzaron a adaptarse a mi cambio. Aunque al principio les costaba entenderlo, poco a poco aceptaron mis límites y, en algunos casos, incluso comenzaron a respetarlos más. Esto me demostró que no estaba perdiendo relaciones importantes. Simplemente estaba transformándolas en algo más saludable y auténtico. A medida que enfrentaba estos desafíos, me daba cuenta de que cada obstáculo superado era una oportunidad para fortalecerme. Este camino no era fácil, pero con cada paso sentía que me acercaba más a la libertad emocional que tanto deseaba. Estaba aprendiendo a cuidar de mí misma, y aunque todavía quedaban más retos por enfrentar, sabía que estaba en el camino correcto. Superar esos momentos difíciles me llevó a descubrir algo que nunca imaginé: la capacidad de valorar quién soy y lo que tengo para ofrecer sin necesidad de agotarme en el proceso. Fue como si, poco a poco, las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar. Empecé a ver mi vida desde una perspectiva completamente nueva, en la que mi bienestar ya no era una opción, sino una prioridad. Aprendí que podía dar lo mejor de mí desde un lugar de plenitud, no de vacío. Antes, cada acto de generosidad venía acompañado de cansancio y un sacrificio que, aunque parecía inevitable, me dejaba completamente drenada. Ahora entendía que cuidar de mí misma no solo era necesario, sino que también mejoraba lo que podía ofrecer a los demás. Al llenar primero mi propia copa, lo que daba era auténtico y significativo, no una obligación cargada de resentimiento o desgaste. Este cambio me trajo una paz interior que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa constante ansiedad por complacer a los demás o por ganar su aprobación. Esa necesidad, que durante años había sido una fuerza dominante en mi vida, comenzó a desvanecerse. En su lugar, apareció una tranquilidad que venía de saber que estaba haciendo lo correcto para mí. La conexión conmigo misma también cambió profundamente. Antes, había vivido desconectada, sin escuchar mis propias necesidades ni permitirme cuestionar lo que realmente quería. Ahora, cada día era una oportunidad para reconectarme, para preguntarme qué me hacía feliz, qué me daba paz y qué decisiones estaban alineadas con mi bienestar. Esta nueva relación conmigo misma era, sin duda,
la recompensa más valiosa de este viaje. También comencé a notar un cambio en mis relaciones. Las personas que realmente me valoraban respetaban mis límites y entendían mi transformación. Esto hizo que nuestras conexiones fueran más genuinas y equilibradas. Por otro lado, las relaciones que dependían únicamente de mi constante disponibilidad comenzaron a desvanecerse, y aunque al principio esto me causó tristeza, con el tiempo entendí que era una limpieza necesaria para crear espacio para vínculos más saludables. Este cambio no solo me trajo equilibrio, sino también propósito. Me di cuenta de que cuando me permitía ser yo misma y cuidar de mi bienestar, estaba contribuyendo a un mundo mejor. Ya no actuaba desde un lugar de necesidad o miedo, sino desde un lugar de autenticidad y amor propio. La recompensa del autovalor no fue solo sentirme más en paz conmigo misma, sino también descubrir que mi felicidad y bienestar estaban siempre a mi alcance, esperando a que los eligiera. Este cambio era mucho más que una transformación personal. Era el inicio de una vida completamente nueva, construida desde un lugar de plenitud y conexión interna. Transformarte de la dependencia al autocuidado es mucho más que un cambio superficial. Es un acto de amor propio profundo y transformador que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Durante este viaje, aprendí que mi bienestar no depende de los demás, sino de las decisiones que tomo cada día para cuidarme, respetarme y priorizarme. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de los demás por encima de las tuyas? ¿Cuántas veces has esperado la validación externa para sentirte bien contigo misma? Es hora de romper ese ciclo y empezar a elegirte. El autocuidado no es egoísmo, es una manera de mostrarte el respeto y el amor que mereces. Quiero que sepas que este proceso no tiene que ser perfecto ni rápido. Puedes comenzar con pasos pequeños, como reservar unos minutos al día para ti, identificar tus emociones sin juzgarlas, o simplemente decir no cuando algo no resuene contigo. Cada pequeño paso cuenta, porque cada decisión que tomas para priorizarte es una declaración de que tu bienestar importa. Déjame un comentario si estás lista para dar ese primer paso. Cuéntame cuál es el mayor desafío que enfrentas o qué aspecto del autocuidado te gustaría fortalecer. Estoy aquí para apoyarte y quiero que este sea un espacio donde podamos compartir y crecer juntas. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez conoces a alguien que, como yo, ha estado atrapada en la dependencia emocional o en la constante búsqueda de aprobación. Ayudar a esa persona a encontrar este mensaje puede ser el primer paso hacia su transformación. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Cada video que comparto está diseñado para inspirarte, motivarte y acompañarte en este viaje hacia una vida más plena y auténtica. Juntas podemos construir una comunidad de apoyo, aprendizaje y crecimiento. Recuerda, el autocuidado no es un lujo, es la base para vivir una vida plena. Cuando te permites cuidarte, estás eligiendo una vida más libre, equilibrada y llena de propósito. Este es tu momento. No esperes más para priorizarte y reconectarte contigo misma. Empieza hoy, porque el cambio que buscas comienza contigo. Tu felicidad y bienestar dependen de ti, no de las opiniones, expectativas o emociones de los demás, sino de las decisiones que tomes cada día para cuidarte y respetarte. Haz de tu autocuidado una prioridad, porque no solo lo mereces, sino que es la clave para vivir una vida auténtica y plena. Empieza hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Déjame un comentario si estás lista para priorizarte y comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido que inspire y transforme. Nos vemos en el próximo video.